Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad pues vamos a seguir con estas clases virtuales. En esta oportunidad pues vendría a ser con el curso de razonamiento verbal. Poco a poco pues nos vamos a ir acoplando a toda esta temática de las clases virtuales. Voy a probar. El primer tema que vamos a tocar hoy en día es la comprensión lectora. Es la comprensión pues de un texto. Veamos, nos vamos a basar en la lectura misma. ¿Qué es la lectura? La lectura nos menciona que es la percepción visual y la comprensión. La comprensión absoluta de un texto, comprender un texto. Eso nos basa pues en la lectura. Percepción visual en alguna hoja, pues de manera virtual también, y la comprensión de ese texto, ¿cierto? Pero ¿qué entendemos pues con comprender un texto? ¿Qué significa comprender un texto? Primero, dice, diferenciar las ideas, tanto principal y los secundarios. ¿De qué manera yo podía diferenciar o podía reconocer para poder entender un texto cabalmente? Porque ustedes saben que un texto pues está conformado por una idea principal y las ideas secundarias que lo complementan. Es así. Segundo, nos dice que establecer las relaciones entre las ideas. Si el primero nos dice que tenemos que diferenciar la idea principal con las ideas secundarias, en la segunda nos dice que tenemos que establecer relaciones entre las ideas secundarias. O sea, que en un texto, pues las ideas principales y las ideas secundarias están confabulados, están ahí unidos. Por eso dice establecer las relaciones entre las ideas. La idea secundaria no podía estar lejos que la idea principal, no podría decir otra cosa que la idea principal. No puede estar desligado a ello. Eso es lo que nos explican en estos dos puntos. Ahora vemos, en la lectura pues tenemos niveles de lectura, ¿cierto? Niveles de lectura. En la primera parte pues tenemos un nivel literal. En lo literal pues cuando se da una lectura literal pues todo te lo explica ahí en el mismo texto. Todo está en el mismo texto. ¿Cierto? No es necesario que tú estés interpretando, no es necesario pues que tú estés buscando algo más para poder entender el texto, sino todo está en el texto, está explícito, te explica todo ahí, ¿cierto? Mientras en el texto interpretativo, pues en lo interpreta, tenemos que interpretar, tenemos que aclarar o tenemos que explicar ese texto. Buscar una explicación, aclarar ese texto en lo interpretativo. O sea, yo a mi manera interpreto, explico lo que entiendo a partir de ese texto. Eso es lo que se trata de lo interpretativo, ¿cierto? Interpretativo está pues en ese campo. Aclarar o explicar. Está en ese campo. Veamos, en lo inferencial. ¿Qué diferencia hay inferencial con lo interpretativo? ¿Qué diferencia hay? ¿Será casi lo mismo? ¿Será lo mismo o serán distintos? Si en esa parte, en interpretativo, es interpretar, aclarar, explicar, buscar una explicación a un texto, en lo inferencial, de todo el texto que me mencionó, ¿qué es lo que hago? Deduzco. Saco una conclusión a partir del texto. En esto, ¿qué es lo que hago? Explico. Explico, aclaro. En cambio, en la inferencial, ¿qué es lo que hago? Deduzco. Saco una conclusión. Ahora, en lo crítico ya es, pues a partir de un texto, yo doy mi punto de vista. ¿Qué es lo que hago? Doy mi punto de vista. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pienso yo a partir del texto? A partir de un tema, ¿qué es lo que pienso? Doy mi punto de vista, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que entiendo? A partir del texto. ¿Cierto? Eso vendría pues ser pues lo inferencial, lo crítico, todo ello.
Sigamos en la estructura del texto. ¿Cuáles son las estructuras del texto? ¿Cierto? ¿Cuáles son las estructuras del texto? La estructura del texto, pues en la estructura del texto tenemos estas estructuras. Veamos, está conformado por la idea principal, las ideas secundarias, como les mencionaba, el tema y el título. En la idea principal de un texto, ¿cuál es la idea principal del mismo? Te dice principal, es lo primordial, es lo esencial de un texto. Las ideas secundarias lo complementan a la idea principal, ¿cierto? Tema y título, ¿estos serán igualitos? ¿Yo podría decir que estos son iguales? No, son muy distintos. Son muy distintos. Aquí, me imagino un texto, aquí está un texto. El título es esta parte. Ya, la estructura del texto. Es el título, ¿cierto? El título. En esa parte nada más, pues está el título. Me da una explicación de qué va a tratar el texto. Eso es el título. El tema está a partir de todo el texto. Aquí está el tema. Tema se saca a partir de todo ello. O sea, ¿de qué trata? El título está ahí, escrito. Tema de todo el texto. ¿De qué trata? ¿De qué trata el texto? Eso vendría a ser el tema. Idea principal, ¿dónde encuentro? Podría encontrar pues la idea principal aquí al inicio, digamos en esta parte, en esta línea. O también podría encontrar en esta parte, en el centro. O también podría encontrar pues, digamos, en la parte final, en esta parte. De todo un texto yo podría encontrar aquí en la primera y los demás las ideas secundarias. Podría encontrar aquí en el centro, que es lo más importante de un texto, y los demás las ideas secundarias. Podría encontrar pues en la última parte, que es la idea principal, y los demás serían pues ideas secundarias. ¿Cómo yo reconozco una idea principal? En algún momento yo les había mencionado cómo yo podía pues reconocer una idea principal. ¿Cómo reconozco una idea principal? Está presente a través de una oración. ¿Cierto? Si está por aquí, digamos, si yo digo una oración, pues ustedes saben que a una oración lo delimita, pues, ¿qué cosa? Lo delimita, ¿qué cosa? Un punto. ¿Cierto? Digamos, toda la primera parte ya hay un punto y toda esa parte lo leo y ahí debe estar la idea principal. O podría también estar por aquí, en toda una oración de un punto hacia un punto, igualito en esta parte. ¿Cierto? El tema, ¿de qué trata el texto? El título está ahí mismo. La idea principal, lo más importante de lo que se habla en el texto. Las ideas secundarias son los que complementan o ayudan a entender un texto. Veamos con un texto muy importante. Ojo, ojito. Ojo, atentos. Oído. Mira, aquí menciona, dice. Mira, el avestruz en la fauna de la sabana es una de las aves más sobresalientes por su corpulencia y por la singularidad de sus movimientos. Acostumbra desplazarse de un lado a otro lado, trotando y balanceando sus alas colgantes en ambos flancos, como un borracho. Echa a correr sin causa aparente o a mover sus poderosas patas como si diera coces al aire. En esa parte, ¿de qué nos está hablando en esa parte? ¿Sobre qué? Sobre el avestruz, ¿cierto? Sobre el avestruz. ¿De qué cosa más? Sobre las características que tiene y cómo se mueve, ¿cierto? Hasta ese punto. Dice, estas aves entran en celo durante la primavera. El macho tiene la iniciativa, atrae a cortejarla a la hembra. Hasta ahí. ¿Ya está hablando? ¿Pues de qué?
de los celos que tiene, o sea, ya está explicando acerca de qué, de las características que ya tiene, pues avestruz, más que nada de los machos, que lo corteja, todo ello, ¿cierto? Estas, dice, dicho requerimiento, o sea, todo el cortejo consiste en hacer extrañas cabriolas frente a esta. Echa el cuello hacia atrás, extiende sus alas y se balancea rítmicamente. En actitud semejante a una manifestación de amor. ¿De qué está tratando acá? Sobre las características o cómo se comportan pues en el cortejo el macho. Dice, una vez que la hembra lo acepta, el macho hace con sus patas en la arena un hoyo como profundo donde la hembra deposita diariamente un huevo que pesa alrededor de 1,5 kg, ya 1,5 kg, pues hasta desovar de 12 o 15 unidades, ¿cierto? Ahí nos está hablando de que pues cómo es el cortejo, todo eso, ¿cierto? Hasta ese punto, en ese fragmento nada más, para no extenderlo mucho, en ese fragmento nada más, a ver, ¿cuál vendría a ser el tema? El tema, ¿de qué trata el texto? A ver, ¿de qué trata el texto? Piensen, ¿de qué trata? ¿De qué está hablando? ¿De qué? Del avestruz. El tema es eso, de todo el texto yo saco. ¿De qué trata? Sobre avestruz. La idea principal, ¿cuál es la idea principal? ¿De qué me está hablando? ¿Cuál es lo más importante? ¿De qué me está hablando? Por ejemplo, aquí me dice, pues el avestruz posee corpulencia y movimientos peculiares. O sea, sobre esos movimientos, ¿cómo es? Las características del avestruz, es lo más importante. Ya los demás me dice pues, que se tiene un celo, que después el macho pues le corteja, todo eso. O sea, ya son ideas secundarias que está explicando nada más. ¿Cierto? Hasta ese punto. El título, ¿cuál vendría a ser el título? El título tiene que ser un poco más, digamos, explicado. O sea, te explica algo más sobre qué va a tratar el texto. ¿De qué más? ¿De qué más? A ver, podríamos decir pues que la avestruz y las características que tiene la avestruz, ¿cierto? Título, avestruz y sus características. Mientras el tema, o sea, ¿de qué trata? ¿De quién habla? Sobre avestruz. La idea principal, las ideas secundarias lo complementan. Las ideas secundarias pues lo complementan, te ayudan a entender, porque una de las ideas secundarias pues vendría a ser pues que el macho pues lo corteja, ¿cierto? Gracias a ello pues hace un hoyo pues la hembra y pues deposita los huevos, ¿cierto? A ver, sigamos. Te menciona, ¿ya? A ver, ¿en qué parte nos quedamos? Dice, cuando ambos lo abandonan, o sea, del nido, dice, cuando ambos lo abandonan, cubren pues la arena, el hoyo para evitar los fuertes rayos solares que caracterizan el clima de la sabana y para no exponer a la vista de los enemigos el fruto de sus amores. O sea, de que, mira, en esa parte también te sigue explicando nada más ya de que, mira, cuando ellos dan pues en ese hoyo, pues lo dejan sus huevos, ¿qué es lo que hacen? Dice, te explica nada más ahí, te explica nada más ya. ¿Qué es lo que hace? Dice, lo tapan para que el sol, el rayo mismo no le haga daño, todo eso. Te explica de todo ello, ¿cierto? Y así pues en un texto los demás, mira, las ideas secundarias te van a ayudar solamente a entender el texto. El tema que dijimos, avestruz. Todo lo que está hablando es avestruz. El título tiene que ser un poco más explicado, te digo, ¿cierto? Que vendría a ser pues avestruz y sus características. O sea, ¿cómo es? ¿Cierto? Eso vendría a ser pues todo a partir de un texto. ¿Y qué tipo de lectura hicimos? ¿Qué nivel de lectura es? Literal, interpretativo, inferencial, crítico. ¿Cuál vendría a ser? Solamente literal. ¿Por qué? Todo te estoy explicando ahí. Muy bien, chicos. Hasta aquí el video y nos vemos en el próximo video.